puntos de vista. Vos elegís El Arranque con Maxi Lecky por Radio Sónica. Radio Sónica. Bueno, vamos a charlar, como te adelantaba cerrando el bloque anterior, sobre las repercusiones del paro general de 36 horas que se dio en el día de ayer y también la marcha y movilización del día previo. Estamos con Facundo Aveiro, que es secretario general del personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina, para que nos cuente su visión de qué es lo que vio, cuáles son las sensaciones respecto al paro y movilización de estos días. Facundo, buen día. Maximiliano Lecky y todo el equipo del Arranque aquí en Sónica te saludan. ¿Cómo te va? Buen día, Maximiliano, un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias por estos minutos para poder charlar, conversar y buscar la mejor Argentina para todos. ¿Qué viste en el paro y movilización de estos días? Ya, yo creo que el paro hay que analizarlo bien. Primero hay que tener en cuenta que hubo una mayor adhesión, por lo menos lo que se vio en la actividad nuestra de trabajadores. Pero por otro lado también hay que analizar qué pasa con una porción de trabajadores que no adhiere al paro, ¿no? ¿Qué viene ocurriendo? Por eso hablo de que esta vez hubo una mayor adhesión y que deberíamos por ahí prestar atención a procesos que se han dado con respecto a la lucha sindical en otros momentos. Por ejemplo, si vemos los paros que se le habían hecho a De la Rúa antes del 13 de diciembre de 2001, vamos a ir viendo que la adhesión fue increciendo. Y recién en el último paro hubo una adhesión bastante importante de la mayoría de la sociedad, y que bueno, eso después ya sabemos cómo terminó decantando históricamente. Pero creo que hay que analizar por un lado también que hay una porción de trabajadores que están por fuera del sistema, que están precarizados, ¿no? Que están excluidos, y también muchos bajo este sistema fraudulento del monotributo social. Y después hay otra porción que son trabajadores en relación de dependencia, de las cuales algunos están afiliados y otros no están afiliados. Por ende, el escenario no es el mismo que era hace 30, 40 o 50 años atrás para la CGT. Exacto. La CGT tiene con sus afiliaciones cubierta una parte de la sociedad, no a toda. Entonces tenemos que ver qué pasa, que esos trabajadores afiliados, una porción acompaña y otra no. ¿Qué pasa? ¿Es miedo? ¿Es desinformación? ¿O es que todavía hay, a pesar del mal momento que se vive, una afinidad con el gobierno actual, ¿no? Es importante esto que estás diciendo para analizarlo, porque digamos, pensemos en esto que vos decís que hubo, digamos, hay una porción del sector del mundo del trabajo que tal vez no tiene las condiciones que tenía hace 30, 40 o 50 años atrás. Entonces se viene dando te diría desde el menemismo para acá, una reconfiguración de eso, porque el monotributo no nació hoy, nació en la época de Menem. Entonces viene desde el menemismo para acá profundizándose. Entonces pasaron varios gobiernos. Ahora, cuando cuando uno se pone en esto de que, bueno, los movimientos sindicales tienen la posibilidad de hacer un paro, pero enfrente tenés muchas pymes, muchos monotributistas y mucha gente que no adhiere, es porque realmente no adhiere a la política económica nacional, que seguramente a lo mejor esté de acuerdo con lo que plantea la CGT, pero si no labura no cobra y por ende no lleva la guita a su casa. Tal cual, tal cual. El salario bajo, o mejor dicho, el escaso, no sé si el nivel adquisitivo que nos trae el salario, influye también en esto. Porque ahí es donde también tenemos que hacer un análisis histórico y darnos cuenta que los paros que han tenido mayor contundencia, mayor adhesión de los trabajadores han sido aquellos que se han dado en contextos donde el nivel adquisitivo del salario era otro. Por ejemplo, si nos remontamos a los más recientes, podemos hablar de los paros que se hacían por impuesto a la ganancia. Claro, en la época del kirchnerismo, exacto. Tal cual. Y yo creo que también hay una relación ahí, donde el trabajador hoy percibe que cobra poco, primero que si no trabaja, con los descuentos que puede sufrir, no come, pero también hay una responsabilización que hacen los trabajadores al sindicalismo, ¿no? Y lo ponen como culpable del por qué el laburante cobra poco. Entonces hay una
¿Y no es así a tu encuentro criterio ahí que o hace sí que es los así? laburantes no quieran acompañar hoy en día. Entonces se ve eso. Donde el salario rinde más, ha habido siempre mayor acompañamiento en estas medidas. Profundicemos en ese concepto desde tu mirada, porque obviamente vos perteneces a un sector que obviamente es el de petroquímicos o industrias químicas y petroquímicas, y tal vez no es el total del sindicalismo que piensa de esta manera, pero vos crees que hay parte de responsabilidad de algunos sindicatos para que haya ese descrédito. Yo creo que hay parte de responsabilidad, hay un desgaste natural de la propia CGT, ¿no? Y quedamos después todos metidos adentro de la misma bolsa. Y la CGT no está pudiendo enamorar a los nuevos. Creo que es una mezcla de todo eso. Ok, está bueno que lo digas. Omar, ¿querés preguntarle a Facundo? Adelante. Sí, muy buenos días, Facundo, ¿cómo estás? Sabes que hablando del desgaste, digo, justo estaba escuchando lo que comentabas, digo, la verdad que también tiene que ver esto con la dirigencia que, bueno, que está hace muchísimo tiempo también en el mundo sindical, digo, porque los nombres son casi siempre los mismos, es algo que por ahí, bueno, la gente tiene una recepción bastante negativa sobre el tema, entonces por ahí digo, los dirigentes sindicales es como que muchas veces se dice que están atornillados en el puesto y por ahí creo que no hay lugar también para renovaciones. Para recambio. Sí. Sí, yo creo que hay algo de eso. Yo no soy de la idea de tirar a los viejos por la ventana, ¿no? Yo Claro. considero que tiene que ser una construcción que se dé entre la juventud y el conocimiento y la experiencia que tienen aquellos que tienen más años. Ahora, hoy en día, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, nos hemos visto atravesados profundamente como movimiento obrero, y ahí es donde el impacto es más fuerte, por así decirlo. O sea, la diferencia que hay generacional, ¿no? Es más notoria de lo que ocurría antes. Por ahí antes un dirigente de 60, 70, 80 años conocía bien la realidad todavía de los trabajadores para poder liderar el gremio. Hoy esos dirigentes quedan afuera del mundo que es el mundo del trabajador, que es lo virtual, las redes sociales y demás. Por eso creo que también ahí está el problema. Hay compañeros que siguen apostando por lo clásico, las pintadas en las paredes, los panfletos, los afiches, y hay otros compañeros que entendemos que eso hoy no sería tan efectivo, hoy Entiendo. no es tan práctico. Hoy la batalla se tiene que dar en las redes sociales. Hoy el trabajador se forma y se informa con el TikTok, se Exacto. organizan las redes y debaten los grupos de WhatsApp. Y ahí por una cuestión generacional de nuestros dirigentes, de las caras más visibles, es donde no podemos entrar en un mundo. Sí, está claro. Para finalizar, Facundo, ¿sabés qué me gustaría que analicemos o preguntarte a ver cómo... ¿Vos crees que los sindicatos en su raíz, porque viste que el gobierno dice que ahora va a tocar las cajas sindicales, etcétera, etcétera, pero vos crees realmente que los sindicatos deben tener una concepción ideológica afín a algún determinado partido político? Y esto te lo pregunto por cuando fueron creados, obviamente, a través del peronismo. Entonces, muchos que están de la vereda de enfrente dicen, todos los sindicatos son peronistas, por eso le paran a gobiernos no peronistas. Esto es así y tiene que empezar también la dirigencia sindical a diferenciarse, que representan a los trabajadores y no a un partido político. Yo creo que algo de eso hay. En el caso nuestro, como sindicato químico, nosotros acompañamos a los gobiernos de tinte peronista, pero también nos hemos visto en la calle, en reiteradas oportunidades, en las puertas del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, con Alberto. La CGT tiene otra conducta. Por eso hoy en día los trabajadores les recriminan los 4 años de inactividad, más allá de la pandemia, ¿no? Que es una realidad. Pero hay mucho enojo con eso y yo creo que la CGT debe, por supuesto, tener un posicionamiento político. Vos hablabas recién justamente de las raíces, del peronismo y demás, pero cuando quien gobierna y que está ahí por nuestro acompañamiento está haciendo las cosas mal y justamente no está haciendo peronismo, la CGT tiene que salir y reclamárselo, porque hoy vemos lo que está ocurriendo con la sociedad, que nos factura la CGT
Y además parte de esos políticos también, que fueron acompañados por la CGT y a los cuales la CGT no le hacía paro, hoy son esos políticos los que también echan el fardo a la CGT. El tema de los salarios, bueno, será culpa de la CGT, que son los que lo deben representar, dicen. Clarísimo. Creo que ahí la CGT se debe una profunda autocrítica interna. Excelente, la verdad, Charlie, reflexión. Me parece que para que muchos, de varios lados, ¿no? Desde el gobierno, desde el sindicalismo, desde los partidos políticos se escuchen. Facundo, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos. Facundo Aveiro, secretario general del personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina. Recién Omar, antes de ir a la tanda, decía que la cantidad de años de los sindicalistas. Sí. Pedro Zambelletti, de